Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Blanca Peñaflores y les doy la más grata bienvenida a su programa, Blanca Peñaflores Healthy, Salud y Bienestar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es interesante porque nos compete absolutamente a todos, adultos, jóvenes, niños, hasta niños. El tema de hoy se llama adicciones. ¿Sabes si alguno de tus hijos tiene alguna adicción? ¿Sabes ver los puntos rojos para saber si está dentro de una adicción? ¿O tú tienes alguna adicción? Por lo regular hablamos de adicciones y pensamos en el alcohol o las drogas, pero las adicciones es una palabra muy grande. Las adicciones, hay adicciones a comida, a ver pornografía, hay adicciones en todo. El día de hoy tenemos a gente tan importante aquí en Baja California que nos hablará de este tema, y para presentarlos, les presento a ustedes el doctor Schultz. Él ha estado aquí en esta casa, él es patólogo de aquí de Tijuana y él presentará a nuestros invitados. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, amigos en casa. Es un gusto que nos reciban y en esta calurosa tarde en Tijuana. Yo creo que agradezco a Blanca la introducción, pero más que nada lo que queremos enfocarnos ahorita es en ver hasta dónde vamos a poder llegar y dar solución a este problema. Entonces, a mí es muy grato estar aquí participando. Ustedes saben, no es mi área, pero bueno. Así que a mi lado derecho me acompaña el doctor Martín González, quien es médico general egresado de la UABC y maestro en salud pública. Actualmente es docente en la asignatura de salud pública en la Universidad de Xochicalco y es médico en la Clínica Libre. Por otro lado, tenemos al doctor José Rubio Soto, quien es maestro en salud pública y es director en la Clínica Libre y es miembro fundador de la Fundación Libre de Adicciones. Y también tenemos a nuestro buen amigo el doctor Rafael Palacios, quien es una autoridad, y me gustaría que nos hicieras favor de dar tu currículum e iniciar con la plática. Muy bien, pues buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, soy director de la Unidad Soler de los Centros de Interacción Juvenil y también director de la Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína de la misma institución. Y bueno, una institución que ya tiene 50 años a nivel nacional, 46 en Tijuana, y pues ahora sí que trabajando en esta institución desde hace 23 años. Qué barbaridad. Así es. Como les dije en un principio, ellos tienen la experiencia completamente aquí en Baja California acerca de este tema, y pues me gustaría comenzar, no sé, alguno de ustedes me puede contestar qué es una adicción de entrada. Bueno, cuando hablamos de una adicción es un término que está autorizado para poder hablar de todo consumo de sustancias, sea en cualquier nivel. Sin embargo, creo que se ha tenido la puntual toma de opinión con respecto a que realmente de lo que estamos hablando ya en el problema actual es, pues ahora sí, de un problema de salud pública denominado consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales. ¿Por qué cambiar el concepto? Porque de pronto el mismo término adicción nos lleva como a pensar en una dependencia, cuando la realidad es que la problemática social no está únicamente generada por la dependencia a las drogas. Ahora sí, esto es aquel individuo que no puede vivir sin la droga ya, que de pronto cuando la intenta dejar hay un síndrome de abstinencia, hay cada vez un mayor consumo de la sustancia con más frecuencia. Sin embargo, cuando hablamos de consumo de droga ya estamos hablando de incluso una conducta que nos puede llevar a otro tipo de riesgos, como es la violencia, como es las lesiones, o lo que se ve muy asociado con el alcohol, con el consumo de alcohol por ocasión, en ocasiones muy alto, que tiene que ver con los accidentes automovilísticos, o bien terminar realizando alguna acción que no se esperaba. Desde ahí entonces, ya haciendo esa aclaración, ahora sí vamos a hablar del término adicción o dependencia, que tiene que ver con, y lo voy a dar en un término muy coloquial, es una enfermedad crónica de inicio en la adolescencia, que lo común es que haya una recaída. Pero aquí ya estamos hablando de una dependencia ya como enfermedad, no como un trastorno de conducta únicamente. Si hablamos qué es lo que está sucediendo en México, nos vamos a encontrar con
una estadística que cada vez vemos que va presentando mayor frecuencia en cuanto a las personas que contestan sí al uso alguna vez en la vida de sustancias, y estamos hablando alrededor de 10.3% de la población, y ya cuando hablamos de drogas ilegales estamos hablando aproximadamente un 9% de la población reporta el consumo de alguna droga ilegal, pero en uso alguna vez en la vida. Es importante, sí lo es, porque estamos hablando de alrededor de 8 millones de personas que están consumiendo alguna droga ilegal. Y en ese sentido, digo, es importante porque entonces a partir de aquí habría que empezar a pensar en políticas públicas que vayan e incidan en esta población. Sin embargo, la gran población de consumidores tiene que ver con un consumo experimental o con un consumo no frecuente. Ahí donde está la parte principal, y que una parte de ellos puede pasar a un consumo a nivel de dependencia. Voy a poner un ejemplo. 10 consumidores de marihuana, de cada 10 consumidores de marihuana, uno va a pasar a un consumo a nivel de una dependencia. Entonces ya estamos hablando que si de 8 millones, de 10, uno pasa a una dependencia, pues de 8 millones, ¿cuántos van a pasar? Ahí es donde está la parte principal. Claro. Hablando, ya nos quedó más o menos claro lo que es una adicción. ¿Nos podría decir, doctor, cuáles son los puntos rojos como padres de familia podemos ver en nuestros hijos para que nos llame la atención si están en una adicción? Sí, muchas gracias, Blanca, Enrique, por la invitación. En cuanto a darle un poco de seguimiento a lo claro, que es la definición de adicción, es un poco difícil de digerir, digamos, en familia, los conceptos teóricos, etcétera, ¿no? Una adicción es una incapacidad, digamos, para expresar tus sentimientos. Es muy cómodo decir, ¿sabes qué? Es sin dicción, una incapacidad para hacerlo, ¿no? Porque una persona con adicción tiene precisamente este tipo de fondos de sufrimiento, ¿no? La clasificación puede ser entre uso, abuso y dependencia. El uso cursa pues con etapas experimentales, que esas etapas experimentales pueden cursar con un par de veces, 3 veces, etcétera, y probablemente estén en una luna de miel donde no existe algún daño, precisamente. En el abuso es todavía más frecuente, no hay una dependencia de que necesito la droga o el alcohol, pero estoy abusando a pesar de que existe ya algunos daños. Estoy provocando daños en la sociedad, en la familia, en mi persona, pero todavía no causa esa dependencia. Digamos que estamos jugando con fuego. ¿Cuándo ya es algo que dices, ya es una dependencia y hay que atacarla? Es una enfermedad. Esta enfermedad no es curable. Definitivamente no es curable, pero sí es tratable. Es como la diabetes. Pero hay un punto importante, por ejemplo, en términos del abuso. Cuando hay un abuso de una sustancia, la persona ya está logrando tener ciertos daños y consecuencias producto del consumo. No hay una dependencia propiamente, pero sí existen daños en su manera de consumo. Puede haber accidentes automovilísticos, puede haber riñas, puede haber algunas situaciones importantes. En la etapa de dependencia ya es una exigencia física y mental donde necesitamos la droga pues para tener esa continuidad, ¿no? Eso causa daños mucho más severos. Estamos en una posibilidad de caos familiar ya completo. Sin embargo, aquí lo importante es los términos de prevención. Claro. Si estamos en etapa experimental, fíjate que no hay problema porque está en etapa experimental. En caso de la marihuana, por ejemplo, se requieren escasos consumos de marihuana para detonar posiblemente en una etapa de desarrollo neurológico, que es en la parte más vulnerable del ser humano, que es la adolescencia. Puede detonar una metilación, que es la epigénesis, y puede activar, por ejemplo, un gen que estaba dormido o que pudo haber no sido despertado, y por el consumo de marihuana sin abuso, sin dependencia, se puede estar activando. Entonces,
Las etapas pueden ser nada más para clasificar, sin embargo el efecto de la droga, una persona por ejemplo que está en etapa experimental del alcohol y es la primera etapa, puede sufrir un accidente tremendo, entonces está expuesto, digamos, cada persona. Cualquiera de las etapas son altamente peligrosas, ¿no? Doctor, cuando sabemos que hay aquí un adicto en la familia, la palabra no es agradable, pero vamos a decirla tal cual es, la familia también sufre, la familia también se enferma. ¿Cómo podemos ayudar todos en conjunto a esta enfermedad? Okay. Sí, aquí hay que recordar aquí, uno, la historia natural de la enfermedad, hay que partir desde el momento en que podemos hacer algo para evitar que la persona llegue a presentar la enfermedad que se llama adicción o dependencia a alguna sustancia. Y aquí hay que recordar que tenemos a la persona. Sí. La persona soy yo. Puedo tener yo antecedentes familiares que posteriormente cuando yo me encuentro expuesto a una sustancia, entonces me voy a desarrollar la enfermedad. Pero también puedo tener otras situaciones que me pueden hacer que desarrolle la enfermedad, como el hecho de tener un problema de psiquiátrico, o le llamamos un trastorno de salud mental, como es el hecho de ser un niño muy hiperactivo, el clásico niño que anda saltando de un lugar hacia otro, y entonces dice, es un trastorno de déficit de atención. Pero también hay niños que van a presentar depresión, y la depresión también se presenta en niños pequeños. También los niños pequeños se deprimen. ¿Y qué tenemos que hacer? Uno, no se va a presentar como el clásico niño que se acuesta, que se olvida de todos. No, tienen otro tipo de presentación en los niños. Los niños que están constantemente rechazando la autoridad, o sea, que se portan agresivos con los papás por el hecho de que no quieren obedecer una indicación. Eso se llama un trastorno negativista desafiante. O bien, aquellos niños que no se relacionan muy fácilmente con los demás amigos, con los demás compañeros. Seguimos ahora con el hecho de que mi hijo ha consumido drogas. No hay que sentirse mal, hay que actuar. Y para ello debemos de haber actuado antes de que empezara el consumo, como también detectar el consumo. Y los principales síntomas que se presentan en esta situación ya lo sabemos. Uno, que se empieza a desaparecer dinero, el muchacho empieza a cambiar de amistades, empieza a tener otras conductas, empieza a usar lentes negros, en fin. Y entonces los papás lo primero que hacen es negar que su hijo consume. ¿Cómo en mi familia voy a consumir? ¿O va a haber alguien que consuma drogas? Mi hijo no. Oye, pero mi hermano está consumiendo, mi primo está consumiendo, el amigo de mi hijo está consumiendo. Agua pasa por mi casa, ¿no? Pero ahí estamos hablando de que ellos están viendo el ejemplo con gente que está a su alrededor, pero hay familias bien consolidadas que están bien fundamentadas y sin embargo sufren de esta enfermedad. Sí, yo creo que la pregunta es como decía Blanca, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los puntos alarmas? Porque de acuerdo a lo que comentaron ustedes, pues, con todo respeto, prácticamente cualquier niño caería en eso, porque o son rebeldes, o son trasitos, o son Yo creo que aquí lo que me gustaría que puntualizaran, porque son los expertos, exactamente cuáles serían las conductas que sí dirían, ¿saben qué? Mucho cuidado. Que ustedes lo han visto, comentábamos esto ayer, que está a todos los niveles socioeconómicos, culturales, está muy homogéneo, y así los puntos claros. Y lo otro es, comentábamos ayer sobre, una cosa es la prevención, que de lo que se trata es de que no se consuma droga, y la otra cosa es el tratamiento. Entonces, yo sí quisiera muy clarito cuáles son los puntos así donde decir, cuidado, aquí hay un problema de drogas, porque rebeldía y esas cosas en los jóvenes, pues bueno, eso es muy común. Eso es siempre. Esto siempre ha sido, ¿no? Entonces... Antes de que contesten, veo que la gente sí está conectada y pueden hacer sus preguntas. Si quieren, ponemos anónimo, que realmente aquí los doctores están para ayudar a toda la población.
Si tienes alguna duda o crees que tu hijo es adicto, puedes escribirnos. No vamos a decir el nombre, pueden hacer las preguntas desde ahorita. ¿Quién va a contestar esta pregunta? Bueno, tiene que ver con aspectos muy específicos cuando hablamos ya de qué es lo que tenemos que observar. Lo primero es aislamiento. Se ha dejado de hacer las cosas en familia o participando con la familia y de pronto tiende a excluirse. Esa es una de las partes. Así es. La familia genera su propio plan para poder estar en algún lugar, compartir con quizá otras personas y de pronto el muchacho ya no quiere estar en el lugar donde está la familia. Lo primero. Lo siguiente tiene que ver con, cambia su forma de hablar. Hay que verlo desde ahí. Esto es de pronto como que agrega o adhiere a su comportamiento, una forma distinta de hablar, muchas de las veces parecido a aquellas personas que sabemos que están alrededor, por ahí en el fraccionamiento, en la colonia, y que realmente andan consumiendo drogas. La otra parte tiene que ver definitivamente con un cambio de forma de vestir. Esa es otra manera como se puede presentar. Quizá un poco de descuido también en aquellas situaciones en las cuales tiene que tener responsabilidades, que la realidad de pronto son como datos muy vagos, pero que son algo que en forma frecuente se presenta. Y claro, de pronto un pensamiento donde si hablamos de qué sucede con las drogas o qué piensa las drogas, la defiende. Incluso defiende a sus amigos que están consumiendo drogas e incluso defiende el que de pronto las drogas puedan tener un beneficio. Y claro, está la otra parte donde empezamos a encontrar ya algunas señales que pudieran ser objetos que se sabe que se utilizan para consumir drogas. Esto es manzanas perforadas, zanahorias perforadas, de pronto papel aluminio, frascos de Gerber cuando ya no es un chico que tenga que estar comiendo papilla, ¿no? Bueno, son datos que ya nos van indicando y claro, ya hay cosas muy específicas que se presentan en cada droga, pero lo común por Baja California, aquella persona que ya no duerme. De pronto, hay muchos chicos que por estar en redes sociales no duermen, pero si ya es frecuente y más tiempo del que se espera, semanas, por ejemplo, donde ya no está durmiendo, pero ni siquiera en el día, algo está sucediendo. Eso es lo que hay que ver en ese sentido. Pues ya llegó la primera, dice Claudia de Tijuana, tengo un niño de 23 años, su carácter ha cambiado, sí se ha aislado de la familia, estoy muy preocupada, ¿qué debo hacer con él? Trato de hablar con él y siempre está de malas y contesta muy agresivo. Pues una de las respuestas importantes que son los mecanismos de defensa de una persona que está consumiendo, él va a tratar de defenderse a como de lugar. Y una de las primeras defensas va a ser no es mía, me la pusieron en la mochila o me la encontraron por pura casualidad, mis amigos no consumen. Defender como de lugar todo. Yo creo que es una de las primeras etapas, ¿no? Cuando ya es descubierto, por ejemplo, de que sí efectivamente está consumiendo, va a tratar de minimizar el consumo. Dice, es que lo hago, pero muy eventualmente, voy bien en calificaciones, estoy asistiendo al deporte, etcétera. Tú sabes que esas son cosas pasajeras, pero realmente yo no consumo. El que consume más son otras personas que los que pueda citar él, ¿no? Esa es, digamos, una segunda etapa. Una tercera etapa es cuando ya definitivamente está completamente descubierto y ya no se metan con mi vida, ¿no? Esta es mi vida, no sé por qué me trajeron al mundo, etcétera. Pero finalmente es un cambio realmente del estilo de vivir, de convivir y relacionarse de manera no muy bien afectiva con la familia. Y es algo que los padres sí sentimos, ese tipo de situaciones, ¿no? Sí es cierto, los cambios de alguna manera de adolescencia a juventud, etcétera, a otras edades, son cambios importantes que se pueden estar pero digo, 23 años ya creo que ya pasó la adolescencia. Sí, por ejemplo, una persona de 23 años con este tipo de actitudes y que se relega, que no participa, por ejemplo, que tiene algunos indicadores de depresión, por ejemplo, o que baja de peso. El peso es muy importante, sobre todo para manejar. Puede subir de peso también, dependiendo del tipo de droga también, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristal, que es muy común, pues empiezan a bajar de peso, empiezan a no convivir, y cuando conviven basta una palabra y entran en conflicto. Son signos importantes ese tipo de actitudes, por ejemplo. ¿Qué le podemos aconsejar a la señora que dice, me duele mucho, estoy preocupada, y qué puedo hacer?
Bueno, hay varias cosas de las que se pueden hacer. Si no tienen certeza de que está consumiendo, una de las primeras cosas es que hay que abordarlo, ¿no? A ver qué tipo de respuestas son, ¿no? Normalmente una persona que sí está consumiendo va a tratar de evadir el tema y por lo pronto va a poner sus propias reglas. No quiero hablar de esto, ¿no? Y empieza todavía más fortalecido un debate donde el paciente tiende a ganar. Entonces, cuando están sucediendo este tipo de situaciones y no hay una conversación en función de, no nada más de que diga que está consumiendo, sino qué es lo que está pasando, y si hace, digamos, una negativa, pues hay que estar pensando que algo ahí está pasando. Algo está pasando ahí. ¿Tiene algún porcentaje de cómo ha cambiado este tema de años atrás a la fecha, aquí en México? Sí, la encuesta nacional de adicciones del 2016-2017 nos menciona que se ha estado incrementando el consumo de sustancias, se ha estado incrementando el consumo principalmente en las mujeres. El promedio el porcentaje de consumo de alguna droga es del 10%, de otras, de drogas ilegales anda en el 5%, y el usuario frecuente de sustancias anda en el 1%, aproximadamente 1,5 millones a nivel nacional de cualquier otra droga, y de 151,000 el consumo de marihuana, pero se ha estado incrementando el consumo, sobre todo en los adolescentes. O sea, cuando hablamos de adolescentes de los 12 a los 17 años. ¿Cree que más jóvenes están consumiendo? Según lo que reporta la encuesta nacional de adicciones, sí se está incrementando. Hay estadísticas. Sí. ¿Sí? Usted está en la clínica de adicción, ¿ha visto que jóvenes más están ahí? Bueno, nosotros admitimos a jóvenes después de los 18 años. Más chicos, ¿no? No, pero sí sabemos que, de acuerdo a las encuestas, cada vez se incrementa hacia más cercana edad. Es decir, si antes era 13, ahora es 11, etcétera. Entonces ya están apareciendo nuevos conflictos, pues, del consumo a tempranas edades. ¿Qué pasa con estos? Sí, vemos a muchos jovencitos de secundaria que se drogan. Vemos a muchísimos que tienen menos de 15 años. ¿A ellos quién nos podría ayudar? Es que esa es la pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿qué han visto ustedes en el cambio en los menores de edad? Que sabemos que la gran mayoría, es en nuestras épocas, pero ¿qué tanto se ha incrementado en menores de edad el consumo de drogas? Y aparte, el consumo de drogas en general, ¿qué tipo de droga? Que es la que a mí me alarma más por esto que platicamos, ¿no? Sí, tenemos que ver, contestaría primero esta parte de la pregunta, ya contestó una parte del doctor de si ahí su hijo tiene 23 años. Creo que lo más conveniente es, si no se puede de pronto abordar la situación ahí en casa, pues es buscar ayuda profesional. Creo que Tijuana, en Baja California, en todo México existen sitios donde se puede acompañar para poder identificar qué es lo que está sucediendo en un hijo en casa, porque si no termina angustiándose toda la familia, se angustia el muchacho, se angustia toda la familia, pero nadie da el primer paso. Entonces creo que el primer paso es, si tienen un médico de confianza, bueno, acudir al médico de confianza, y si no es campo de la medicina, bueno, lo referirá o lo enviará que lo intervenga algún profesional de la salud mental, como puede ser un médico psiquiatra o un psicólogo. Ya hablando de esta parte del consumo de drogas, sí hay un incremento en uso alguna vez en la vida, hay que verlo desde ahí. Las encuestas nacionales de adicciones se hacen cada 5 años. Únicamente la que tuvo una aplicación ahí antes de tiempo fue la del 2011. Sin embargo, sí nos dan algunos datos donde nos dice, el uso alguna vez en la vida se ha incrementado. Lo que está estable es en los últimos 30 días. Esto es el uso en los últimos 30 días, porque aumentan como algunas décimas porcentuales únicamente de lo que presenta la anterior. Sin embargo, si hacemos el comparativo de la encuesta nacional, por ejemplo, de 1993 con la del 2016-17, ahí ya vemos que sí hay un incremento importante. Ahora, cada uno de los rubros, últimos 30 días, últimos 12 meses, sí se ve que va en aumento. Ahora, las poblaciones menores de edad, que esa es la que más preocupan. ¿Por qué? Sí. Porque entre más temprano se inicia el consumo de la sustancia, más posibilidades de este cambio a nivel de una
manifestación de esos genes que puedan de pronto llevar al individuo a quedarse en el consumo, pero también aún detener el desarrollo neurológico de la persona, ahí donde está la parte principal. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que de pronto aquellas destrezas para la toma de decisiones son las que se detienen, ahí donde está la parte principal. Por ello la importancia entonces de hablar de qué está sucediendo en la adolescencia. Realmente la mayor parte, hablando de un 75% de los que consumen drogas, inician de los 17 años hacia atrás. Eso es lo que sí podemos marcar. No podemos hablar tanto que a nivel general haya disminuido la edad de consumo. Esa es la realidad. Pero sí podemos decir que en poblaciones vulnerables puede haber la aparición a edades muy tempranas. ¿Qué es una población vulnerable? Aquel que quizás viva violencia en casa, viva abuso en casa, que de pronto no haya una organización clara con respecto a normas, reglas en casa, y donde definitivamente, por ejemplo, la encuesta de 2008 nos da un dato bien importante. Nos dice, si hay un consumidor en casa que es el hermano, 4.7 más posibilidades de veces que aparezca otro consumidor en casa. Si son los padres de familia, 4 veces más. Pero si es el amigo, el más cercano, 10 veces más posibilidades de que aparezca el consumo en la persona que tiene como amistad a esta persona. Influye más, eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en la adolescencia de pronto se está buscando una identidad, se está buscando a quién seguir, se está buscando qué comportamientos se pudieran presentar, porque ocurren dos cosas. Una es empezarse a independizar, y para independizarse tiene que tomar algunas posturas. Pero desde ahí se hace más riesgo la posibilidad de que de pronto pueda buscar alternativas no saludables, no únicamente el consumo de drogas. Pueden ser conductas violentas, pueden ser incluso las autolesiones, esto es, el de pronto generarse algún tipo de heridas en su cuerpo. Sí. Y todo con la finalidad de pronto de, pues incluso también decir, hey, aquí estoy. Esa es la otra parte que tenemos. Eso es lo que comentábamos fuera del aire, que por lo regular caen en el alcohol, por convivir, por la sociedad. Aquí en Baja California tenemos los viñedos, tenemos la cerveza artesanal. Quiero entrar en el grupo de amigos y comienzo a beber. Esto, ¿cómo podemos hacerlo, liberarlos de tanta mercadotecnia? Bueno, hay una mercadotecnia, bien lo comentas, Blanca, que tiene que ver con las drogas fuertes estas del alcohol, por ejemplo, que están comercializándose, etcétera, y se provoca una convocatoria de convivencia, digamos, vamos a salir al valle y cosas de esas, ¿no? La parte artesanal, que se vuelve un poco más cultural de la región, y en ese tipo de situaciones como que se ve algo más de convivencia, ¿no? Pero hay otro tipo de promociones que se han permitido en términos del ejercicio de la política, y que tiene que ver con 3 palabras que comentábamos la vez pasada, ¿no? Y que promueven estrictamente a esa etapa vulnerable de la adolescencia a consumir, y uno de ellos es la legalización, por ejemplo, de la marihuana. La otra es el aspecto medicinal de la marihuana, y la tercera es que es recreativa. Esas 3 palabras son mágicas y son muy atractivas, pues, para de alguna manera buscar una justificación para el consumo. Y se da demasiado frecuente, por ejemplo, en las intervenciones de informaciones a familias. La primera situación es esa, es la discusión familiar de que, bueno, me preocupa que esté consumiendo alguna otra droga, ¿pero por qué? Bueno, porque está consumiendo marihuana, pero me preocupa que consuma otra. Y realmente a nosotros nos preocupa que esté consumiendo marihuana, por ejemplo, ¿no? Sí. Una persona con marihuana pierde la capacidad de tener una percepción de la realidad como debe de ser. Pues hay una distorsión de la realidad, y por lo tanto todo el proceso del pensamiento, la razón, el juicio y la determinación de conductas o decisiones, pues van a ser de acuerdo a esa percepción de la realidad. Sí.
aunque sea un solo consumo, en ese momento tener una percepción equivocada. Muy distinto. Y a partir de ese momento se constituye un peligro. Una persona con alta vulnerabilidad, como es la adolescencia, y que esté consumiendo marihuana, es susceptible pues a detonar una enfermedad mental. Claro. De hecho, personas que están consumiendo de esa manera, es obligación de los padres darle un seguimiento, aunque ya no estén consumiendo, por los próximos 5 años, más si se trata de metanfetamina, para vigilar que no se vaya a desarrollar una enfermedad de tipo mental, ¿no? Estamos en contra de la legalización de las drogas, porque mucho se dice, vamos a legalizarla, porque como es el no, pues más lo quieren, ¿no? Y ahora legalizándola tal vez baje el porcentaje de adicciones. Aquí hay que ver, para que tú puedas comprar algo, tiene que estar en el mercado. Si tú legalizas sustancias, van a estar, van a tener, o los muchachos van a tener un acceso mucho más fácil de lo que ya tienen, ¿no? Sí. Porque el que quiere conseguir sustancias sabe dónde la van a conseguir. Y ahora, si tú lo legalizas, y como se mencionó hace un momento, el sencillo hecho de decir la voy a legalizar es porque bueno, ya es legal, la puedo consumir. O bien, la voy a usar para recreación. Ya me permitieron, está permitido. O bien, me la recetó el médico. Pero naturalmente hay que recordar que todas estas sustancias van a tener un impacto no solo a nivel cerebral, sino también a nivel orgánico. Y no solo a nivel orgánico, sino también van a predisponer al inicio de una vida sexual activa. Y al iniciar la vida sexual activa van a poder desarrollar lo que es VIH o contagiarse de infecciones de transmisión sexual, como es el VIH, el hepatitis C, el virus del papiloma humano. Entonces, es prácticamente poner al alcance drogas a jóvenes que prácticamente todavía no tienen clara una decisión, ¿no? Y el hecho es de que las encuestas nos dicen solo el 1.1% de los adolescentes están consumiendo, o sea, aproximadamente 500,000 jóvenes a nivel de todo el país, ¿no? Entonces, con esto, si aumentamos la disponibilidad, se va a incrementar el consumo. De hecho, ya se está incrementando poco, como dice el doctor Palacios. Se están incrementando décimas, pero ¿y qué va a pasar si hay más disponibilidad? En San Diego... Es que lo que pasa es que quería interesar un poco esto. ¿Tenemos resultados o podemos inferir algún cambio o qué ha pasado con los lugares donde se ha hecho legal la droga? ¿Se ha incrementado la morbilidad? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, me quisiera nada más hacer mención del caso de Colorado, que es donde se aprobó, digamos, en etapas más tempranas, 2013, y hay estudios que revelan que se incrementó, por supuesto, el consumo ante la disponibilidad, digamos, pública de que había esa facilidad. Bueno, pues entonces hay mayor disponibilidad. Y por otra parte se incrementaron pues personas en las salas de urgencia, en accidentes, en deserción escolar y también en suicidios, por ejemplo, que es el caso de la marihuana. La marihuana es altamente depresiva, igual que el alcohol, y hay que estar muy vigilantes de ese tipo de riesgos, ¿no? Lo cierto es de que son convocatorias naturales. El solo hecho de la palabra legalización abre un espectro importante pues del consumo en los jóvenes. Cuando hay un consumo, por ejemplo, y es identificado incluso en casa, se arma la discusión, digamos, de que no debes de consumir, etcétera, etcétera. No se hace nada y se adquiere algo así como permiso tácito. La familia le dio permiso sin darle permiso, porque el paciente sigue consumiendo, pero nada más tantito. Entonces, como que nosotros también en familia, pues le vamos bajando el nivel de discusión porque tenemos miedo. Claro. Y el miedo es la parte importante que puede estar prevaleciendo pues a través del tiempo el consumo. Nos escribe Ricardo de Mexicali, dice, me queda muy claro todo, absolutamente todo, ver que mi hijo puede tener algunos puntos
de rojos a los que puedo ver si tiene alguna adicción. Me queda claro que lo debo de guiar por el buen camino, pero ¿cómo puedo ayudar a mis hijos si a una cuadra de mi casa existe una tiendita? Y lo que es peor aún, pasan las patrullas por ahí. ¿El gobierno apoya o no apoya a esto? Yo creo que esto... Bueno, tenemos que considerar lo siguiente. Sí hay una parte donde de pronto nos podemos voltear y podemos decir qué está haciendo el gobierno, hay que verlo desde ahí. Y con justa razón, porque a los gobiernos les tocan velar por la salud y por la seguridad de sus ciudadanos. Claro, no le podemos quitar esa parte que le corresponde y que tiene una gran responsabilidad. Ya el que llegue a ser funcionario público, pues tendrá que tomar en cuenta esto. Sin embargo, la otra parte tiene que ver con como sociedad que hacemos nosotros. Hay que recordar que cuando se habla de la Ley General de Salud, cuando se habla de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y específicamente en salud, se dice que la misma comunidad puede participar en mejorar las condiciones de salud de sus integrantes. Ahí es donde estriba que de pronto puede haber propuestas como esto de la famosa regulación, despenalización o legalización de la marihuana. Sin embargo, creo que las propuestas a veces no son tan bien fundamentadas en evidencia científica. Ahí es donde está la parte principal. Sin embargo, yo retomaría lo que el doctor Rubio comentó, es ¿qué tanto como padre de familia estamos informados de lo que está sucediendo con las drogas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y de cuáles son las razones por las cuales un individuo puede entrar en el consumo de drogas? Pero ¿qué tanto estoy equipado, estoy preparándome para realmente poder hacer algo que se llama una crianza positiva en mis hijos? ¿Qué es la crianza positiva? Pues tiene que ver con, no únicamente con que adquiera destrezas como un técnico, esto es que sea un profesionista, sino también tiene que ver con cómo están aquellas partes que tienen que ver con lo valoral. Sí. Esto es, y la otra que tiene que ver con la toma de decisiones. Esto es, muchas de las ocasiones nosotros como padres de familia deberíamos de prepararnos para poder entablar no únicamente una conversación, sino también poder tener la información y poder llevar esta información a casa. Y claro, estar también promoviendo que aparezca esta expresión de sentimientos, que aparezca poder tener la libertad de hablar y de decir lo que pienso y siento, pero en forma responsable. Veía una pregunta, decía, ¿qué tanto nosotros los padres de familia tenemos que ser un ejemplo o el ser ejemplo de nuestros hijos podrá dar resultados más positivos? Sí, definitivamente que sí. La familia participa mucho en el comportamiento de sus congéneres. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos de la manera como nuestros padres nos muestran cómo resuelven los conflictos, definitivamente. Eso también lo decíamos, que aquí la clave es la unión familiar, el ejemplo familiar, pero sí a veces el entorno de nuestros hijos o donde conviven puede ser más fuerte y ellos pueden caer en esa adicción. Nos escribe Concepción de aquí de Tijuana, dice que en el Valle del Rubí hay una casa que se ha vuelto una tiendita. Ya han hecho varias redadas, incluso hubo balacera. Viene la policía y aún viven ahí los mismos que venden. Viene gente y compra. Vivimos con miedo. ¿Qué podemos hacer ahí? Volvemos a la misma parte. Yo quisiera de pronto como dar claridad a esto que estamos hablando. El consumo de drogas a nivel internacional se atiende desde la oferta y desde la demanda. La oferta, ¿quién es? Todo lo que tiene que ver con lineamientos de seguridad pública. ¿Sí? Y a la seguridad pública hay que exigirle. Ahí donde está la parte principal. ¿Cómo se le exige? A través de la denuncia. Es más, hay que insistir denunciando, porque muchas de las veces sí se denuncia en una ocasión, pero no se sigue denunciando. Y la otra parte tiene que ver en, como comunidad, cómo nos organizamos. Si no nos organizamos como comunidad, va a ser muy difícil que de pronto podamos exigirle a quienes deben hacer su trabajo que lo hagan. Creo que es ahí donde está la parte principal. Esto es, nos enfocamos mucho en el aspecto de querer atender una problemática desde un solo lado. Creo que aquí son las dos vertientes. La oferta le toca a seguridad, la demanda nos toca a todos nosotros. Esto es, sí a salud, pero también le toca a la misma comunidad en cómo puede encontrar sus mejores condiciones de salud. Ahí no está la otra parte. Ojo, no estoy diciendo que no se le exija a quien se le debe exigir. Lo que estoy diciendo es que tenemos también que buscar otras alternativas que nos puedan ayudar a de pronto poder quizá disminuir en lo posible el que siga ahí o esté la presencia de aquellos que
pues con toda razón todo el mundo Pero se qué queja miedo, de que ¿no? distribuyen, Vivir a un así es, lado de donde y viene que como gente que y de compra pronto y hay balaceras. no se da la atención adecuada. Sí, algo importante, estaba viendo una de las preguntas. Eduardo Boris comenta: el ejemplo familiar es fundamental en la toma de decisiones de los hijos. Y sí es fundamental, y tiene mucha razón Boris. Mando un cordial saludo. Y es fundamental porque si lo que se dice por parte de los padres no lleva a un nivel de congruencia, pues completamente se acaba esto. Claro. Te prohíbo que fumes y el papá fumando, Exacto. por ejemplo. Te prohíbo que salgas y las reuniones son con licor, etcétera, con gritos y festejando cada semana. Que la carnita asada, etcétera, pero cervecita, siempre acompañado todo con el tiempo. cervecita. Y realmente el ejemplo que estamos dando es que eso es lo que deben de hacer. Pues. Uno de los ejemplos importantes es de que pues, no fuimos preparados para educar hijos. Fuimos preparados para tener cuestiones de orden efectivo, etcétera. Jamás quisimos hacerle daño a nuestros hijos. Quisimos tenerlos en una cápsula para que no les pasara absolutamente nada. Pero la cápsula de protección tiene que ver con los principios y valores. Y los principios son normas que nos da la vida. Y los podemos encontrar en leyes, en reglamentos o cuestiones de orden social, cultural, etcétera. Pero cada uno de esos lineamientos, si los hacemos nuestro, adquiere un valor agregado. Esos son los valores. Cuando un valor está instalado en familia, es tan protector como una cápsula para no permitirle el consumo. Y tiene que ver con los niveles de comunicación. Y no la parte teórica de que es el emisor y el receptor y los ruidos, etcétera. Es saber escuchar con atención. A nuestros hijos. A nuestros hijos, porque escuchamos más el chisme que anda por allá, o por el Facebook, espera un momento, etcétera, cuando él tiene una cosa importante. Saber transmitir mis sentimientos en la parte afectiva con nuestros hijos. Tan solo ese hecho de comunicación abre un aspecto importante pues para consolidar esa toma de decisiones que en un futuro puede provocarse, ¿no? Claro. La otra es la imposición de límites, pero los límites para nosotros como padres, ¿no? Y no permitir lo que no se debe permitir, porque regularmente lo permitimos por temor, por comodidad, pues ahora ya te doy el permiso, no hay ningún problema, o por confort, pues. Y entonces nosotros somos los que realmente estamos fracasando. Y cuando nos orientamos ya a un tratamiento, casi pues lo llevamos a que se trate y ahí me avisan cuando esté listo, ¿no? Ahí lo dejo. Y entonces no es así. ¿Cuándo te vas a empezar a tratar tú como padre? Porque uno de los pacientes más difíciles que tenemos, por ejemplo, en el caso de nosotros, y que les damos terapia individual, terapia de grupo y conferencias psicoeducativas 3 ocasiones por semana durante 5 meses aproximadamente, no nos alcanza el tiempo. Y el paciente más difícil es la familia. Y está tocando un punto muy importante. Hay que tratar al paciente, pero ¿qué pasa con la familia? Ellos también tienen que llevar una ayuda psicológica. Por supuesto. Hoy, por ejemplo, ponemos ciertas restricciones de aceptar a los pacientes siempre y cuando la familia acepte también entrar en un proceso. De otra manera nos va a ir muy mal, ¿no? Gladys de Tijuana, ¿cómo puedo saber si una casa de ayuda es buena? Existen muchas, lo que comentábamos ayer, donde dicen que con 3 meses de estarlos ahí internados, los maltratan y que salen aliviados. ¿Qué ofrece la casa de ayuda que usted tiene? ¿Y cuánto tiempo necesitan ellos para recuperarse? Bueno, el tiempo va a depender mucho de la evolución del paciente y, por supuesto, de la evolución de la familia. A veces el paciente está integrado en todo el proceso de recuperación y a veces nosotros tenemos el temor de que regrese a casa. ¿Por qué? Porque es el caos en todo su esplendor y no han hecho cambios. Eso es por una parte. Y la otra tiene que ver con un diagnóstico con firmeza, tanto del problema de adicción, que lo podemos saber por lo que estuvo consumiendo, la historia clínica, etcétera, y también descartar que no tenga algún trastorno de tipo mental que pueda estar provocando el próximo consumo. Pero no quedó claro más o menos cuál es una buena casa, porque existen muchas. Voy a internar a mi enfermo ahí. ¿Cómo puedo saber si es realmente buena esa clínica?
Bueno, hay 250 casas de salud. ¿Cuántas hay aquí de en ayuda, Tijuana? 250 en todo el estado y 44 están certificadas por CONADIC. Eso es. Ya. Tienen que estar 44. certificados. Tienen que Sí, enseñar un certificado. papel de certificación. Bueno, tiene para que recomendación. lo avale, ¿no? No, Y no está precisamente- certificado, no está certificado. No hay una certificación, No hay es una un reconocimiento, Ok. porque ha cumplido con cierto pago. Pero hay que pasar cierto protocolo para tener ese reconocimiento. Claro, Sí. llenar una cédula que exige la norma oficial mexicana, la 028, y se da ciertos puntajes cuando se llenan todos esos requisitos y de acuerdo a los puntajes se da ese reconocimiento. Sí, mira, durante esta administración, lo que fue el Instituto de Psiquiatría del Estado estuvo visitando centros de rehabilitación para estarlos orientando para el adecuado cumplimiento de la normatividad de la 028. Y entonces se crea un listado de centros de rehabilitación en todo el estado. Posteriormente a que son evaluados por el estado, son revisados por el Consejo Nacional contra las Adicciones. Hay una página que es CONADIC, Centros de Rehabilitación, y ahí pueden encontrar ustedes los centros de rehabilitación. Pero es muy importante aquí la revisión integral del paciente. Porque un paciente no solo puede tener el consumo de drogas, también puede tener otro tipo de problemas y es importante que sea evaluado por un médico. Y un psicólogo. Y un psicólogo y psiquiatra también. Y de hecho, pues centros de rehabilitación tiene esos, lo que es la clínica libre, también tiene médicos, psiquiatras que evalúan en forma integral a los pacientes. No podemos ver a un paciente adicto porque no hay enfermedades, hay enfermos. Y la enfermedad es distinta en cada persona. Pues ya se nos está terminando el tiempo, pero quiero decirles a todos ustedes que esta plática va a continuar. Vamos a hacer 2 o 3 programas de este tema porque es muy amplio y queríamos hablar acerca de lo que usted comentó. A veces somos permisivos los padres de familia. ¿Por qué? Porque me remuerde la conciencia de que yo trabajo, mi esposo trabaja, no le dedico el tiempo a mis hijos y entonces les permito salir, exactamente, la culpa de los padres a veces conllevan a este tipo de enfermedades. Doctor. Sí, una última pregunta, tal vez por el tiempo. ¿Consideran ustedes que un médico general está capacitado para tener adicciones o qué tipos de estudios? Porque, bueno, decir, tiene que hacer psiquiatría, pues no sé si, o sea, hay manera de poder capacitar a un médico, porque mi opinión personal es que difícilmente un médico general, fuimos varios, va a poder tener así por la carrera, los conocimientos para tratar adicciones. Creo que eso está... No, desde la manera como vemos la preparación de un médico, definitivamente pues pasa por una clínica que no necesariamente le da todos los elementos, sobre todo, por ejemplo, hablar ya del manejo biológico tiene que ver con saber utilizar psicofármacos, por ejemplo. Y para poder saber utilizar psicofármacos hay que conocer neurociencia y consumo de drogas, por ejemplo. Entonces son temas que el médico general tiene que comprender, que tiene que prepararse para realmente poder hacer una intervención que sea lo más adecuado posible. No es con vitaminas, no es con líquidos, nada más, sino tiene que ver con otro tipo de esquemas que realmente hay que atender. Hay que recordar que hay trastornos que preceden o que son antes del consumo de la droga y hay trastornos provocados por la misma droga que tienen que ser atendidos para poder dar una estabilidad física al individuo antes de hacer una intervención terapéutica, por ejemplo, en ese sentido, hablando ya de la dependencia como una enfermedad. Hay que verlo desde ahí. El consumo de drogas puede ser un trastorno de conducta, pero definitivamente ya cuando hay una dependencia es una enfermedad. Entonces, desde ahí tiene que haber una preparación. Incluso a nivel de salud mental, hay propuestas a nivel internacional y a nivel, por ejemplo, de la Comisión Interamericana para la Atención de las Drogas, que es la CICAD, ya una propuesta de poder capacitar médicos, no únicamente en cuestiones de manejo del consumo de drogas, sino de salud mental. ¿Por qué? Porque hay que reconocer, tenemos medio psiquiatra, 0.5 psiquiatras por cada 100,000 habitantes en México. O sea, hace falta. Lo ideal sería que fueran psiquiatras. No. Ya hay una capacitación a médicos de para dar la primera atención o la atención primaria, A médicos generales. pero con una preparación
que viene con una propuesta de la Organización Mundial de la Salud. ¿Tú quieres comentar? Sí, mira, hay que recordar, esto es un tratamiento de equipo. Se requiere al médico general que evalúe en forma completa al paciente. Posteriormente, entra una fase de desintoxicación o tratamiento del síndrome de abstinencia. Posteriormente a esto, sigue lo que es una evaluación psicológica y, si el paciente lo requiere, solicitar una interconsulta con un psiquiatra. O sea, no es nada más responsabilidad del médico general, no es solamente responsabilidad del psicólogo, no solamente responsabilidad del psiquiatra, sino que actualmente tenemos que trabajar en equipo para solucionar este problema de adicción, porque no es un problema único, ¿no? Así es, pues se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos sí me gustaría agradecer que nos hayan escuchado, que nos hayan visto. Quiero que le den like a la página y compartan. Saludos a Margarita Ulloa, ella manda saludos al doctor Rubio. Eduardo Goris, buenas tardes, felicidades al panel. Carlos Osuna, los 3 expertos de nuestra Baja California, saludos, ya lo habíamos dicho en un principio que trajimos aquí a los mejores. Marta Ayala, saludos, está viendo el video. Y Jesús Gavía Rangel, saludos al doctor Rubio. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos ustedes que hayan estado aquí y comprometerlos a que regresen para continuar con este tema, porque quedaron muchas cosas todavía, muchísimas cosas por qué hablar. ¿Algo en resumen que quieran dar o alguna opinión? Nada más remarcar que el paciente merece ser atendido por muchas disciplinas, que esto es un problema multicausal y requiere pues de las partes multidisciplinarias. Que hay carencia pues para una actitud multidisciplinaria, sí, sobre todo en los centros de rehabilitación. Pero aquí una de las tareas importantes de los que estamos entendiendo que esto es necesario es estar promoviendo de que esto es necesario para los médicos, por ejemplo, ¿no? Los médicos generales, que cuando menos sepan que sí existe esta enfermedad de adicción, que también existe un problema mental que se puede combinar, es la patología dual, y que puede implicar también otros tipos de comorbilidades infecciosas, etcétera, ¿no? Pues muchísimas gracias. Sí, bueno, quedó así como en el aire, ¿no? Le preguntaba al doctor Rubio, oye, ¿y atiende adolescentes? Y de pronto dijo, bueno, en mi clínica no. No, los centros de integración juvenil no internan adolescentes, quiero también hacer la aclaración. Sin embargo, tienen las unidades de consulta externa aquí en Tijuana, que realmente vamos enfocados en la atención de todas las edades, pero sobre todo en estas edades de adolescencia que de pronto no encuentran algún espacio donde acudir. Y yo no únicamente recordaría, al adolescente se le maneja con toda la familia. Esa es la parte principal, al adolescente con toda la familia. Y bueno, invitarlos, no se espera que llegue el problema a casa. Puede acudir a los centros de integración juvenil, hay programas preventivos que pueden ayudarle a saber sí que son las drogas, cuál es su consecuencia, pero también cómo, ahora sí, proteger a sus hijos para que no entren en el consumo de drogas. Y bueno, ¿podemos retrasar el inicio del consumo de drogas? Sí lo podemos hacer. ¿Tenemos la capacidad para poder realizar esta actividad? Sí la hay, pero no está difundida con la suficiente difusión a los diferentes médicos, porque los médicos generales, el médico familiar debe de tener estos instrumentos que ya existen para que pueda detectar estos tipos de problemas. Entonces, eso es una de las tareas, ¿no?, que nos queda pendiente. Por último, nada para agregar así rápido. Uno de los problemas serios que existe en que esto se mantenga en términos de un tabú o algo así, y que los que toman decisiones, que son los gobernantes, tengan esa carencia o esa no oportunidad de poder tomar una decisión clara, tiene que ver con la estigmatización de los problemas mentales y también de la adicción. En el momento que se desestigmatice, van a empezar a tener más probabilidad de diseñar políticas públicas que sean más atinadas y que los recursos fluyan de manera mejor, ¿no? ¿Algo que usted quiera agregar? No, yo nada más despedirlos a los panelistas, muchas gracias de veras, y bueno, invitarlos a todos a que nos sigan. Como dice Blanca, van a haber más programas sobre el mismo tema. Claro. Y bueno, aquí estaremos, y nuevamente Martín. Muchas gracias.
Doctor Palacios, Gracias. muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a todos ustedes, nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde con otro tema más. Y si tienen alguna duda, escríbanos. Los doctores se van a dar a la tarea contestarles, no importa que estén al aire, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Gracias, gracias a todos ustedes, nos despedimos, bye. Yelios, tu canal latino de expresión.